Bueno, pero vamos esperando que se vayan sumando. La clase de calificaciones ya está subida, ¿no? No sé. No nos avisaron todavía. Ah, bueno. Yo ahí estuve mirando el aula virtual y la de Exequatur ya está subida del cuatrimestre pasado. Me queda subir la de aplicación del derecho extranjero. Problema de la calidad y cantidad, que ahora en un ratito se la subo, y ya todos mis temas estarían. Cuestión previa ¿Le ya paso una estaba. pregunta? ¿Quién habla? Ah, Sebastián. sí, Sebastián. Espera que se Bueno. incorporen algunos de algún tema, ¿me querés preguntar? ¿O del parcial? No, de un tema, pero es algo que me queda a mí la duda. Seguramente todas las capaz que la tienen, ¿no? Pero bueno. Es algo sencillo, pero que en lo que he ido leyendo me ha generado confusión, que es derecho aplicable. Sí. Ya la pregunta es muy simple, pero a mí me genera confusión. ¿Qué El te derecho confunde? aplicable Sí. se llega a través de la norma de conflicto, norma indirecta, porque yo he leído ¿O no? por todos lados, de clases grabadas, Una norma normas. directa te indica también el derecho aplicable. Claro. Te va a indicar el propio. Lo que leí es que había tres métodos. Por el método indirecto, que era a través de la norma de conflicto, esa es una concepción clásica de cómo ubicar el derecho aplicable. De cómo ubicar, no, de cómo indicar. Indicar. Después estaba, bueno, el método directo, que era mediante la norma material norma material. Norma directa, sí. Y después por tratados internacionales. No. ¿Es así? ¿Cómo por tratados internacionales? ¿A qué te referís? ¿Normas indirectas contenidas en tratados internacionales o normas materiales contenidas en tratados internacionales? Claro, me parece que está confundiendo fuentes. Las normas, tanto directas como indirectas, las normas, tanto directas como indirectas, las vas a encontrar en el ordenamiento jurídico interno de un Estado o en las convenciones o tratados internacionales. Pero no hay un tipo de norma diferente. Después, las normas materiales, las que resuelven directamente, es decir, sí están contenidas en los tratados. Por ejemplo, la Convención de Viena. Y en el Que caso cuando te dice las obligaciones del comprador son eso es una norma material. Sí, hay convenciones que contienen normas indirectas, ¿no? Por ejemplo, también los tratados de Montevideo. Y toda aquella que tenga un punto de conexión que remita a un derecho, ¿no? Claro. En general, los tratados de Montevideo no tienen algunas normas materiales. Y el artículo 2594 habla de normas... ¿El resto pueden prender las cámaras, por favor, ya que somos poquitos? Sí, ¿qué me decías? El artículo 2594 que habla de normas aplicables, eso sería qué derecho es aplicable en el derecho internacional privado argentino. Sí, ahí ese artículo, digamos, es un artículo didáctico, porque no te está diciendo, o sea, es la jerarquía de fuentes, pero es algo que ya digamos, estaba establecido y está al solo fin enunciativo y didáctico en cuanto a la jerarquía de fuentes. No sé, Dani, vos diste fuentes, ¿querés agregar algo más? No, es lo que vos decís. Nada, es la jerarquía de las fuentes. Sí, que está establecida en la Constitución. La Constitución Nacional, el plexo normativo de los tratados internacionales, de derechos humanos. Bien. Derecho del fondo. Pero no sé si él está preguntando, me parece que tiene una confusión con aplicación del derecho extranjero, puede ser que tengas esa confusión, Sebastián. No, yo creo que ese tema... No entiendo dónde está tu confusión. Para
indicar el derecho aplicable a resolver el caso, ¿qué norma utilizo? Y normas indirectas, tenía entendido yo. Pero normas directas también, ¿puede ser? Lo que pasa es que las normas directas generalmente mandan a aplicar el propio derecho. El propio derecho. No un derecho extranjero. Pero sí podés claro, tener... a ver, por remisión de una norma indirecta podés llegar a terminar aplicando una norma directa, pero por remisión de una norma indirecta, que te indica la aplicación de un derecho extranjero. Ahí está después la discusión de la cantidad de derecho extranjero que estás aplicando. Si vas a todo el derecho internacional privado y puedes ir a buscar alguna norma más de colisión, o que ese derecho indique aplicar otro derecho extranjero o el mismo derecho. Y ahí terminás por ahí aplicando una norma directa. La norma directa, quédate con esta idea, resuelve. ¿Cómo resuelve? Claro. Aplicando, determinando como aplicable el propio derecho, un derecho X, o resolviendo la cuestión, es decir, enunciando cómo se va a resolver. ¿Sí? Como te decía yo recién, las obligaciones del comprador son tales. La norma indirecta te va a remitir a un derecho, que puede ser el propio o uno extranjero. No sabemos, tenemos que ver el punto de conexión, a dónde nos va a remitir, y en base a los hechos subyacentes a ese punto de conexión, vamos a determinar el derecho aplicable, que puede ser el propio u otro. Y después vemos ahí el problema de la cantidad, si es otro derecho extranjero. Perdón, si es otro derecho, o sea, un derecho extranjero. ¿Cuánto de ese derecho extranjero vamos a aplicar? Bueno, bien. No, y una consulta más, que cuando usted dijo que yo me estaba confundiendo con fuentes, ¿a qué hacía referencia? ¿A fuentes de jurisdicción? No, no. Tenés una confusión. Sí, me preocupa. Vamos, Eva, que tenés que llegar bien la semana que viene. Está yo estoy estudiando bastante, pero no. Sí, no. Está bien, está para eso. ¿A dónde encontramos las normas las normas de derecho internacional privado? ¿Dónde las vamos a encontrar? A eso nos referimos. En primer lugar, ¿dónde las vas a encontrar? En el derecho interno, en el Código Civil y las leyes especiales. Sí, muy bien. ¿Y dónde más? Y en las convenciones internacionales, como por ejemplo el Tratado de Montevideo. Bueno, eso es fuentes. Eso es fuentes. ¿Qué te dice el 2594? Que a un caso, ahí tenés fuentes, ahora me vas a decir la jerarquía de las fuentes. ¿Qué aplico primero? ¿Aplico las normas de derecho internacional privado de fuente interna o aplico primero la fuente convencional? No, primero hay que ver si hay un tratado en el cual los estados partes, o que haya estados partes que lo hayan ratificado, y en ausencia de esto se va a aplicar el código. Parece un examen. El derecho internacional privado de fuente interna, que es código y leyes internas. Así es. Bueno, pero es una pregunta de examen lo que estamos diciendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de seguir con preguntas, les quería decir que cooperación no entra para este parcial y tampoco entra documentos extranjeros. Legalización, apostilla, lo van a ver para el segundo parcial. Seguramente lo va a dar lo va a dar el doctor Núñez cuando da forma. Doctora, pero no entra nada de cooperación, reconocimiento y ejecución tampoco. Tercer grado. No entra primer y segundo grado. Perdón, exequatur sí, reconocimiento y ejecución de sentencias entra. Sí, eso lo vimos con usted y creo que también subió una clase el doctor Acosta, me parece. Ay, no. No sé qué dijo. Ahí ya me perdí, sí. No, me parece, o si no puede ser que me lo hayan pasado a mí, no, ya estoy un poco perdida, pero sé que lo vimos con usted. Sí, conmigo lo vimos. Siempre fíjense las clases que hay subidas, si son de ahora, si son viejas y demás. Porque, por ejemplo,
sé que andaba girando una clase de reenvío, el doctor Acosta, donde dice que el doble reenvío no entraba, pero es una clase de hace 2 años. En realidad, no de hace 2 años, del principio de la pandemia, que fue una desorganización terrible, entonces como que sacábamos temas y demás. Hoy entra ese tema dentro del reenvío. No sé quién dio reenvío en esta comisión, pero No, lo diste vos. Está. Tuvieron el mismo video. Claro, hay uno en el campus que está subido en partes de reenvío, que es uno de Acosta, ¿no? No sabría decirle si es Claro. del cuatrimestre Por o eso. calculo que es del año pasado. Claro. Porque me lo Claro, comentaron hoy en la comisión de la mañana y yo lo hablé con Juan y me dice, no, es una clase vieja mía, ojo, por eso. Igual creo que lo explica él. Claro, esa clase a la que usted se refiere no es que está dando vueltas, sino que está subida en el campus esa clase. Sí. Bueno. Pero entra, nada, eso quería aclarar. El Los doble dos reenvío, casos, Annesley y Ross. perdón, el doble reenvío es el reenvío ping-pong, ¿no? No, Sí, bueno, sí o no, Sí. no sé. A ver, es el circular. ahí por hay... ahí. Claro. Sí, es que El ahí doble hay... reenvío tiene una solución, no sé, Andrea, vos qué pensás, pero es similar al reenvío de primer grado. Sí, el tema es que ahí, viste, hay como una discrepancia entre Goldschmidt y Eduardo. Claro. Eduardo, el reenvío, por eso yo les expliqué Goldschmidt, y aparte el reenvío circular, Claro. que el reenvío circular sería como el reenvío de segundo grado, nada más que después, o sea, en vez de el segundo Claro. o el tercer derecho internacional privado tocado, en vez de aplicar su propio derecho, vuelve, o sea, cierra el círculo, aplicando el derecho privado del juez, digamos, del primer derecho internacional privado. Pero el circular se da ahí y también se da en el ping-pong, en el cuarto caso de reenvío, en el reenvío Claro, doble. porque yo sé de la comisión 2 y nosotros teníamos que ver unos videos que eran del doctor Acosta y él separaba, explicaba por un lado el reenvío circular y como por otro lado el doble reenvío. Porque y ahí se nos Hoff generó lo la explica, confusión. Hoff lo explica como reenvío circular. Entonces, yo no los quiero confundir porque ustedes van a estudiar de Hoff. Pero en realidad, yo lo expliqué en clase, también habría un círculo en el reenvío doble, que es donde se produciría el ping-pong internacional, Claro. o el gabinete de espejos. Gabinete de espejo. Disculpen, profe, bueno, yo también, antes que nada pido disculpas, soy de otra comisión, pero como nos avisaron que podíamos ingresar, que una clase de repaso, y la verdad en esta altura viene bien. Tengo 2 preguntas. Bueno, ahora que hablaban de reenvío doble, ¿es el que utiliza 2 veces, como por decirlo, la misma norma indirecta? No. ¿O ese es el circular? No, el doble es No. el que te sentás en el que dice Hoff, es sentarse En el que me en la sentarme silla en el del sillón juez de extranjero, Bélgica. Sí, está bien. y resolver como lo haría un juez extranjero. Bien. Y mi segunda pregunta, y ya no me interrumpo más, era, si en el inciso C del artículo 2595, que habla de aplicación de derecho extranjero, en donde el juez debería armonizar esa solución, ¿puede hacer referencia al método sintético judicial? Sí. Sí. Bien. Gracias. Y el inciso A, recuerden que es el uso jurídico, ¿no? Sería el uso jurídico, sí. Perdón, ¿no podría repetir entonces los temas que no entran, que no llegué a escuchar del todo? Cooperación de primer y segundo grado. Sí. Y apostilla, legalización, documentos extranjeros, poderes. No. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda con respecto al cambio de estatutos. No lo entiendo. No entiendo a qué va con el cambio de estatutos. El cambio de estatutos, el ejemplo, lo claro que es en capacidad, lo vamos a ver para la segunda parte. ¿Qué es lo que no entendés del cambio de estatuto? A ver, ¿qué es lo que vos entendiste? No entiendo nada, sinceramente. Por eso. Es que es más fácil entenderlo con capacidad y con, claro, es con cuando el viejo 134 y 135. Las normas permanecen y el Claro. caso
deambula de una a otra norma. ¿Sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo que lo vamos a profundizar en la segunda parte. Una persona que adquiere la mayoría de edad en el extranjero, pero según nuestro derecho es menor de edad, o al revés. Y esa persona muda su domicilio del extranjero, donde es capaz, a nuestro país, donde se lo considera menor de edad. Entonces, las normas permanecen y el caso deambula de una a la otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a considerar? ¿Capaz? ¿Incapaz? Capaz, porque ya adquirió la capacidad en el otro estado. Sí, sí, bueno, Claro, por eso. sí, sí. Sería de los derechos adquiridos. Claro. Exacto. Bueno, perfecto, profe. Creo que lo ven igual. ¿Por qué lo vieron acá? Por un caso, ¿no? No, porque lo he leído en los resúmenes, cuando habla de ámbito temporal pasivo. Claro, porque ¿pero qué resúmenes de quién? No, mío. ¿No estudian? Ah, bueno. De Goldschmidt, lo resumí de Goldschmidt. Pero decime la diferencia con ámbito espacial pasivo. No, el temporal no lo tengo. Lo que tengo dice, con respecto al ámbito temporal pasivo del ordenamiento y us privatista internacional, caben dos hipótesis. Puede ser que el caso permanezca y la norma del derecho internacional privado cambie. Cambie, exacto. Que las normas que se las normas mantengan permanezcan y el caso. Ahí sería el cambio de estatuto. Claro, me entendí. Bueno, perfecto. El supuesto anterior es que el caso permanece y lo que cambia es la norma, es el ámbito temporal pasivo. Por ejemplo, una persona que tiene, no sé, 18 años, y cuando se cambió la mayoría de edad de 21 a 18, es decir, el caso permanece, pero cambió la norma. Claro. De repente ya era mayor de edad a los 18. Claro. Claro. Bueno, perfecto. Gracias. Yo tengo una duda respecto a la interpretación del 2601 en relación a la jerarquía de fuentes de jurisdicción. No entiendo, en caso de que haya autonomía de la voluntad en caso de materias susceptibles de prórroga y un tratado internacional que determine la prórroga de determinado juez o árbitro, ¿cuál de los dos tiene más jerarquía? Porque el artículo primero menciona a los tratados, pero también entiendo que por la autonomía de la voluntad y toda la importancia que se le da ahora, no sé en ese caso si las partes acordaron, pero hay un tratado que lo regule, ¿qué pasaría? No, por ahí hay que ver también algunos tratados, por ejemplo, el Protocolo de Buenos Aires autoriza la autonomía de la voluntad. Claro. Sí, como si la admiten o no la admiten. Claro. Claro. Gracias. Lo que pasa es que la autonomía de la voluntad solamente es para las materias disponibles. Disponible, claro. Entonces, si no es una materia disponible, siempre va a estar en primer lugar el tratado. Buenas noches. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí. Me quedó la duda desde siempre y la he vuelto loca a María Luz tratando de que me ayude. Es sobre las calificaciones de lex causae. Mi duda es que hoy un poco llegué a escuchar lo que Acosta explicaba, pero me sigue quedando la duda sobre eso. La subieron la clase, entonces. No, entré justo en un cachito y escuché esa parte y para no perderme preferí escucharla después. Pero es sobre cómo llego a ese derecho a la lex causae, porque todavía no entiendo, porque todavía no hay una norma de aplicación, una norma de conflicto, como me da a entender como que me adelantara al hecho. Ahí es donde me pierdo, de ahí la consulta. ¿Cómo que no hay una norma de conflicto? No me sé explicar porque no lo termina de cerrar. Vos tenés el caso y tenés la norma de conflicto. El tema es que vas a determinar cuál es el derecho que define
¿Sí? Y ahí digamos, entran en las dos teorías no autárquicas o analógicas, como las llama Hoff. Lex fori y lex cause. Según la lex fori, ¿cuál va a ser el derecho definidor? El derecho del juez. Sí. El derecho propio. Según lex causae. Y según lex cause, ¿qué va a hacer primero el juez? Va a aplicar la norma de conflicto, llega al derecho que es llamado a resolver el caso y hace que ese derecho califique. Sí, bien. Claro, la duda me surge, pasa que me cuesta un montón explicarme. Es, por ejemplo, en el caso de viuda maltesa, cuando el juez tiene que analizar o calificar, mejor dicho, si es un aspecto patrimonial del matrimonio o si es una cuestión de sucesiones. Llega, es decir, para su derecho él ya sabe que esa cuestión es de sucesiones, pero entre las posibilidades está la de calificarlo como una cuestión del matrimonio. Entonces ahí digo, bueno, si se presenta esa posibilidad para el juez, si todavía no aplico, no hay una norma que llevo, eso es lo que me confunde un poco. Lo que pasa es que vos pensás que son como situaciones por separado, y es todo un razonamiento que se da en el mismo momento, es decir, no hay, bueno, primero voy a calificar y después me voy a fijar cuál es el derecho aplicable. Digamos, el juez al analizar el caso, intentándolo resolver y darle el mismo tratamiento, digamos, si el caso tiene elementos extranjeros, ¿qué le daría el juez extranjero imitando la probable sentencia del juez extranjero? Va a hacer todo en el mismo momento. No son situaciones estancas y por separado. El juez, al momento que analiza el caso, va a ir viendo cuál es el derecho aplicable, va a ir viendo cómo califica esa situación. Claro. No solamente los términos, sino la naturaleza jurídica de ese instituto. Doctora, ¿se escucha ahí? Porque puse el altavoz. Porque es relacionado con lo que decía la compañera. Me parece que Acosta dio a modo ejemplificativo como diciendo empieza de atrás para adelante. Como que se fija qué derecho va a ser aplicable y respecto a esa calificación aplica su norma de conflicto. Por eso creo que surgió la confusión. Sí, a mí también me había generado esa duda. No te entendí. ¿Cómo te lo explicó? ¿Cómo? Claro, como si en el caso de la calificación lex causae, como si empezara el juez de atrás para adelante, va directamente al derecho aplicable, que es el que la parte le propone, ve cuál es esa calificación y de acuerdo a esa calificación aplica siempre su norma de conflicto, la norma de conflicto foral. Sí, digamos como que se adelanta. Es decir, claro, eso. Va viendo, claro, se adelanta a la situación, califica de acuerdo al derecho extranjero al que lo lleva su norma indirecta, y una vez calificado vuelve a recalcular, digamos, cuál va a ser la norma indirecta aplicable. Ahí está. Sí, no, está bien, sí, pero lo que pasa es que todo, no, digamos, bueno, es en el mismo momento, es decir, ¿no? Es un esquema de razonamiento. Igual, Doctor, perdón, pero hago una pregunta. Perdón. No, tranquila, Martina, pregunta. Yo soy de la Comisión 2, así que estoy al final. No. ¿Qué tiene que... No pasa nada. Yo creo que, o sea, obviamente que termina decidiendo el juez si para calificar utiliza la lex fori o la lex causae o no. Según la particularidad del caso, según el principio de porque equidad. no está determinado en ninguna norma cómo debe hacerse la calificación. Lo que Goldschmidt, digamos, considera como justo es calificar lex causae y en los casos de desintegración recurrir al método sintético judicial. Sí, ahí digo, por ahí ustedes como leen Hoff, a veces cuesta entender el razonamiento del juez. Si lo leyeran por Goldschmidt, esto que dice la doctora Fraschina, es cierto, porque Goldschmidt siempre busca justificar desde el lado de la justicia la resolución del caso. Entonces,
Digo, cuando estudian calificaciones para ver qué tipo de método o teoría aplican, o cuando estudian reenvío, sucede lo mismo. Se trata de buscar una resolución o una solución armónica en el caso. Por eso Goldschmidt continuamente está diciendo, bueno, esta solución es justa, esta solución es injusta, debería resolver, si no se puede resolver, como dice acá Andrea, bueno, se recurre a un método, en este caso en el sintético judicial. Entonces, si lo ven desde esa perspectiva, que Hobbes en más de una oportunidad utiliza la frase más derecho material y menos derecho formal, cuando las discusiones dicen, bueno, ¿qué teoría aplico? Dice, bueno, veamos el caso, y en el caso resolvemos. Digo, pasa con, por ejemplo, cuando estudian Forgo, ¿no? Que es una resolución injusta. Bueno, nada, habrá que ver, por eso también la mala fama que tuvo el reenvío en su momento. Digo, siempre tratar de buscar una solución justa. Entonces, ¿cuál es la teoría que aplico? Bueno, en tema de calificaciones no hay una norma que nos indique cuál debería aplicar, cómo debería calificar. Entonces es el juez que en ese momento va a decir, bueno, ¿cómo hago el razonamiento lógico para buscar una norma de aplicación y cómo califico los conceptos? Bueno, lo verá en el caso. Buscando la justicia del caso. Para buscar la justicia del caso, claro. Y ahí en el caso de la viuda maltesa lo tienen claro. ¿Cuáles eran las opciones del juez? ¿Cómo calificaba? Si calificaba lex fori... Era como sucesión. Claro, como ley como digamos, lugar de situación de los inmuebles o último domicilio del causante. ¿Y qué pasaba ahí? La viuda no se quedaba con nada. No heredaba. No heredaba nada. ¿Y cómo calificó? Lex Como causae. lex causae para reconocer el efecto patrimonial del matrimonio y que pueda acceder al cuarto de la viuda pobre. Bueno, pero lo que, digamos, volviendo a la explicación que les dio el doctor Acosta, ¿cómo fue el proceso de razonamiento? Analizó las dos posibilidades, a ver cuál de las dos calificaciones le permitía reconocerle el derecho a la vida. Ay, te escuché entrecortado. Me parece que lo que había dicho el doctor Acosta de ir de atrás para adelante era que había analizado las dos situaciones, de calificar según los dos derechos y ver entre esos dos, por eso de atrás para adelante, cuál era el que le permitía reconocerle el derecho a la viuda. Me parece que con eso se refería a ir de atrás para adelante, a ver primero la solución, cuál era la más justa, la más favorable al caso, y en base a eso calificó qué es lo que supuestamente es el primer paso. Por lo que pasa que en base a la calificación que hizo, después determinó el derecho aplicable. Claro. No, está bien, no entendieron, lo están explicando bien. Comentó que hay muchos países que... Perdón, doctor. Sí. No, menciono algo que es muy del examen, digo, que por ahí son cosas que hoy les interesa, más allá de los contenidos, digo. Nosotros continuamente preguntamos sobre los casos, es decir, bueno, y si lo hubiese aplicado tal teoría, ¿cómo se hubiese resuelto el caso? No es menor esto que estamos charlando sobre la viuda maltesa. Es decir, bueno, si hubiese resuelto con lex causae o con lex fori, ¿cómo se hubiese resuelto? Entonces, tener ese estudio, ese razonamiento sobre los casos, ese ejercicio es importante. Por ejemplo, cuando, no sé, cuestión previa, ¿no? Cuando ven cuestión previa, que lo explicó muy bien la doctora Fraschina, seguramente. Es decir, cuando ven los casos... Vos decís... Bueno, claro, no, bueno, pero seguramente ellos habrán dicho, bueno, a ver, ¿cómo se resolvió este caso? Y si hubiese aplicado otra teoría, ¿cómo se hubiese resuelto? Con las teorías de la jerarquización, de la ley única y demás. De leyes. Doctora, ¿le podía hacer una consulta de un tema que vio la semana pasada respecto a aplicación de derecho extranjero? Sí. No me quedó claro, o sea, hoy en día el juez lo debe aplicar sin perjuicio de que las partes lo deban invocar, aunque no lo prueben. Pueden invocar y alegar. Alegar y probar, sin perjuicio. Entonces, eso es entenderlo como derecho. Exactamente. Sí. Bien.
Y ahí es donde todos se confunden en el examen, ya se los dije la vez pasada, que dicen teoría del uso jurídico, hecho notorio. No, es una aplicación parcial de la teoría del uso jurídico. Se considera derecho y se aplica como la teoría del uso jurídico, es decir, imitando con el mayor grado de probabilidad la sentencia que dictaría el juez extranjero. Oh, estoy media trabada, perdón, es la hora ya del cansancio. Es la hora, es la hora. Sí. A mí me había quedado la misma duda. En la teoría del uso jurídico se entiende, igual se lo entiende como un hecho notorio, ¿no? No como un derecho. Exacto. La teoría del uso jurídico pura. Por eso decimos que el 2595, inciso A, hace aplicación de la teoría del uso jurídico, pero lo considera derecho. Sería esa la salvedad. Es la salvedad, porque es cierto que lo del hecho notorio de Golmi, pero en este caso lo considera derecho, que es el avance, digo, que ha tenido nuestra legislación, de considerarlo un hecho notorio y finalmente un derecho. Ya era considerado derecho en los tratados de Montevideo. Sí, con las convenciones, los tratados, sí, con la CIVIP. ¿Y qué es un hecho notorio? Puede no ser conocido por todos, pero es posible de ser conocido por todos de manera fidedigna. Que no todos conocen, pero que todos pueden llegar a conocer de manera fidedigna. Sobre este tema puede ser que haya algún paper o algo, porque yo leyendo lo del libro de Hoff me parece que no estaba muy... Sí, muy yo ahora después le subo el Power. Buenísimo. Ese es el único que me queda por subir, porque recién estuve, minutos antes de entrar a la clase, no me acordaba qué era lo que había subido y qué no, y la de cuestión previa está, la de exequatur está del cuatrimestre pasado, y me queda este que no me acordaba si estaba todo junto, sí, lo vi todo en una clase. Yo ya no me acuerdo en qué... Y hago otra consulta. La diferencia entre la jurisdicción exclusiva y el fuero de protección vendría a ser principalmente que en la exclusiva hay razones de orden público y en la otra es solo para protección de grupos vulnerables, por ejemplo, porque en el libro del Dr. Hoff está metido algunos casos, como las acciones de consumo, dentro de estas jurisdicciones exclusivas, pero después dice que una vez que se ha iniciado la demanda contra el consumidor ante los jueces de su domicilio, no habría ningún problema o razones mayores para que éste pudiera declinar la competencia a favor de otro tribunal. No entendí esta distinción que haces entre orden público o de protección, como si digamos un foro protectorio no fuera de orden público. Claro, un orden público de protección. En principio mi duda sería cuál sería la diferencia así fundamental entre un fuero exclusivo o una jurisdicción exclusiva y un fuero de protección. Es que la jurisdicción exclusiva, uno de los fundamentos es justamente la protección. ¿O por qué? Es un fuero de protección. Claro, no es una distinción, digamos. O sea, sería como una subespecie de la jurisdicción exclusiva. O un género o una especie, de género-especie. Claro, género, jurisdicción exclusiva, especie, foro de protección. Como otro foro que sea para salvaguardar, digamos, principios fundamentales del Estado argentino. Ah, está bien, claro, porque él da ejemplos donde sí podría ser prorrogable esta competencia internacional del juez, como estas acciones de consumo, y hay otras que dicen que jamás serían indeclinables, como las acciones sobre bienes inmuebles. Sí, porque hay... Con el tema del derecho del consumidor, digamos, es discutido, no es un tema unánime en la doctrina, o sea, hay muchos que consideran que, como vos bien decís, que es improrrogable, y otros que, como Hoff, que piensa que en el supuesto, digamos, que en algún supuesto sí puede serlo, pero no es un tema claro.
Lo que pasa es que Hoff no dice lo que estás diciendo, yo no lo entendí así, al menos. Como que son situaciones diferentes. Listo. Bueno, gracias. En Hoff, pues yo tenía la misma duda. Te escuché entrecortado. ¿Ahí se escucha? Sí. Que yo lo había entendido de la misma manera que Gregorio, porque Hoff en la página 57 dice que el codificador argentino no ha diferenciado los foros exclusivos de los de protección. Dice que unos y otros se diferencian por la disponibilidad o no por las partes del fuero previsto, y que cuando la jurisdicción exclusiva está de por medio del orden público, ya sea el Estado que reclama para sí, los particulares no pueden derogar y modificar esta competencia. Porque él considera que el foro de protección para la persona protegida puede ser prorrogable. Claro. Esa sería la diferencia. Es decir, si por ejemplo, para el consumidor en general es un foro prorrogable, salvo para el consumidor. Claro. El foro del derecho del consumo sería prorrogable, salvo para el consumidor, es decir, para la persona protegida. Claro, ahí a eso se referirá cuando dice que no hay razones mayores para que éste elija prorrogar la competencia. Claro, pero es lo que yo les digo. Esto es lo que piensa Hoff, no es lo que piensa toda Toda la la doctrina. Pero en realidad el foro de protección es parte de los foros exclusivos. Porque justamente lo que se intenta es proteger a una determinada a un determinado grupo de personas que se los considera vulnerables. Consumidores, menores, trabajadores. Justo acá en el chat están diciendo, hay una diferencia. El fuero de protección llegada a la paridad de las partes puede ser prorrogada, y el fuero exclusivo no admite prórroga. Pero creo que en realidad no se puede prorrogar. Es lo que les acabo de decir. Claro, por eso. No se puede prorrogar. No te entendí la última parte, o se cortó, no sé. ¿Quién está hablando? María Luz. No, pero no te puede prorrogar igual en consumo. Es el domicilio del consumidor, el domicilio real del consumidor y ya. Exactamente. Porque nunca es paridad también. No es paridad, es claro. La persona protegida puede, digamos, podría, es teoría, podría prorrogar. Con respecto a la ley de navegación, ¿podría hacer una consulta? Sí. Con respecto al fallo Comte contra Ibarra, en el caso de la jurisdicción exclusiva en la ley de navegación para los contratos que involucren transporte y demás. El artículo 621, a pesar de lo que dice la jurisdicción exclusiva, los otros artículos establece la prórroga una vez sucedido el hecho. Después del fallo Comte contra Ibarra, ¿se admite esta prórroga una vez sucedido el hecho o sigue siendo una jurisdicción exclusiva? No sé si me expliqué bien. ¿Ahora entendiste, Dani? No. A ver, intento de nuevo. En los casos de la ley de navegación, que establece que lo... Sí. No, es esa. Si luego de lo sucedido o resuelto en el caso Comte contra Ibarra, el artículo 621 de la ley de navegación que admite la prórroga después de sucedido el hecho, sigue siendo funcional, digamos, si se puede hacer esa prórroga o sigue siendo exclusiva. No, pueden prorrogar ahí. Sí. Bien. Una vez sucedido el hecho. Perfecto, era esa la duda, gracias. Dani, vos ¿qué temas diste en la comisión 1? Di cuestión previa, reenvío, derecho aplicable, fuentes, ámbito.
Ah, sí, dimos más o menos fuentes y ámbito, que yo no lo di, pero dimos más o menos los mismos temas. Pero lo di en tu comisión. Ah, claro, cierto. Después, bueno, la clase de jurisdicción también está Sí, las dio Juan. grabada. Sí. No, Paula. Ah, Paul. Sí, Paula dio el miércoles pasado y el jueves también volvió a dar. ¿Les dio la plenaria? ¿Y orden público y fraude? ¿Quién lo dio? ¿Mariana? Mariana. ¿Ya terminó? Creo que quedaba orden público, si no me equivoco. No, hay un video. Hay un video, sí, hay un video en el campus. Dijeron que lo miremos por ahí. Ah, está bien. Ah, ¿mañana no tienen plenaria? No, no tenemos. Porque No. hay mesa libre. Iban a subir un video, pero Ah, no, cierto. Ah, tenemos la mesa. Mañana tenemos la mesa. Cierto, Lo que dije sí. video hoy del doctor Acosta. No sé qué tema será ese. Calificaciones. Claro. Calificación. Que hoy dio la clase. Esa clase se va a subir, entonces. Ah, esto 15 minutos. ¿Hay otra pregunta más acá? Lo mismo. Bueno, si no tienen más preguntas, el examen es oral a partir de las 3 de la tarde y bueno, no sé, ya designarán, no es que cada docente toma en una determinada comisión, sino que van todos mezclados. Aparentemente van a armar un listado de los alumnos que se van a presentar. Sí, No. Sí, hoy compartieron el... Digo, está claro que si te anotás, puedes 5 minutos antes decir, no rindo, no estoy seguro. Pero en principio sean lo más honestos posibles, porque también nosotros nos vamos a pasar 2 o 3 días tomando examen, entonces aquellos que consideren que por ahí no están para este parcial, bueno, no se anoten, vienen al recuperatorio. La verdad que nosotros no lo tomamos a mal cuando pasan esas cosas, tomamos con la misma regla. Forma no entra, Abril. Perdón, una consulta, porque habían dicho que también iban a poner medio horarios, como para que no estemos. Claro. Eso va a ser así. Sí, por eso les pedimos que, por eso se va a hacer un listado y les pedimos honestidad, porque, claro, con el tema del COVID y claro, no podemos ser muchos, sí, vamos a ir con horarios. Entonces irán. Además, creo que no sé si van a poder estar esperando todos en el mismo lugar, van a tener que estar separados, seguramente, bueno, ese tipo de cosas se sigue respetando, como suceden en las libres. Nos enteraremos un poco también el martes, porque va a ser el primer parcial que tomamos presencial en esta situación. Claro. Lo que no entra en el parcial, ¿tampoco entraría en el recuperatorio? Obvio. Sí. Son los mismos temas. Sí, gracias. ¿Pero ya estás pensando que te vas al recuperatorio, Marina? No, pero pregunto por las dudas. No te tenés fe. Estoy haciendo todo lo posible. Vamos. Todo lo posible, le juro. Bueno, eso también se valora. Nosotros nos damos cuenta. Cuándo estudiaron, cuándo no, quiénes participan en clase. Quiénes ponen la cámara, ponen la fotito nada más, ni siquiera la fotito. Perdón, lo apagué porque no tengo batería. No, pero Marina, estás hablando vos y te pusiste en el chat, no lo digo por vos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. A mí me quedó una duda de normas de aplicación inmediata, porque cuando vi el video de la doctora Ayala, que es también del año pasado, dice que según la teoría de Francescakis, las normas de aplicación inmediata estaban formadas por las normas de policía y seguridad más las normas de orden público. No. Yo no entendía si era así o si las normas de aplicación inmediata eran lo mismo que las normas de policía y seguridad. Es lo mismo, o sea, son distintas denominaciones para, pero o sea, Francescakis hablaba de lo que llamaba leyes de policía y orden público como comprensivo de las normas de aplicación inmediata. Claro, pero es lo mismo las de aplicación inmediata que las de policía. Sí, Francesca, o sea, ahora no se llaman más.
leyes de policía o lo de policía. Claro. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué de orden público? ¿Por qué de orden público? Claro. A ver. Porque tiene consecuencia de excluir la aplicación del derecho indicado por la norma de conflicto. ¿Cómo? No. Lo que ¿Por qué normas de orden? Bueno, ya te dije la respuesta. Los intereses que intenta proteger, los intereses que hay en juego. ¿Y es orden público como qué? Como conjunto como conjunto de, perdón. de Disposiciones. Disposiciones. Por eso se rechaza a priori, no después. Claro. Exactamente. Porque es a priori. Exactamente. Es a priori. Sí, es verdad. Y se aplican, como su denominación lo dice, inmediatamente excluyendo la autonomía de la voluntad de las partes y la norma indirecta. No me va a interesar el derecho que las partes puedan haber elegido o el derecho al que me lleve la norma indirecta, sino que voy a aplicar directa e inmediatamente esa norma de policía, por llamarlo de otra manera. O leyes, normas internacionalmente imperativas o rigurosamente obligatorias, son todas denominaciones de lo mismo. Entonces, en su tipo legal puede tener elementos extranjeros, pero al momento de la conexión, claro, tiene elementos extranjeros, pero en la conexión se utiliza como una conexión de destrozo, puede ser. Directa. Claro, directa. El punto, la consecuencia jurídica es directa. Claro. Digamos, ahí tienen que diferenciar la estructura de la norma directa, de la indirecta y de la norma de policía. Yo esto creo que se los dije en la clase. La directa, como ustedes, como toda norma jurídica, tipo legal, consecuencia jurídica directa. La norma indirecta, tipo legal, ¿cómo es? Perdón, en la norma directa, tipo legal, caso nacional. La norma indirecta, tipo legal, ¿es un caso nacional o un caso mixto? Caso mixto. Consecuencia jurídica, Indirecta. norma internacionalmente imperativa o de aplicación inmediata, tipo legal, Mixto. caso mixto, consecuencia jurídica, Directa. ahí está. Yo tengo una duda de examen. Listo. No preguntamos. Tengo una duda con respecto al fraude, profe, en sociedad. El Código de Comercio exigía esta dupla capitalista y administrativa. Sí. ¿A la vez las dos o solamente se tiene que dar el principal comercio y la mayor parte de capital levantados, o el directorio central y la asamblea de socios? ¿Cómo es? ¿De las dos? No. Es dupla. Tenés una dupla administrativista o una dupla capitalista. Que ahora se simplificó. Lo importante es saber cómo está ahora, el 124. Perfecto, gracias. No, el 286 está bien, es antecedente, pero bueno, lo importante es ahora. Pero de cada dupla las dos. Claro, de cada dupla. Claro, es una dupla o la otra. Exacto. ¿Hay algo más en el chat? No. Perdón, y ahora se aplicaría la Ley General de Sociedades, que es lo que dice es que en principio, como reglas generales, se aplica la ley del lugar de constitución de la sociedad extranjera. No, eso es otro tema. Ah, perdón, pensé que estábamos hablando de eso. No, estaba hablando de fraude, del fraude en materia societaria. Claro. Vos lo que estás hablando es ley aplicable a las sociedades extranjeras. Está bien. Y está... Sí, para nuestro derecho, la ley de constitución, 118. Claro. Y lo que estaba preguntando ella es el 124. Claro. Perfecto. Y tengo una última duda. Que reniega el 124 o es la excepción al 118, ¿no? Claro. Sé que hay una discusión con respecto al 124, si es una norma de fraude o norma de policía. Sí. Al momento de responderlo en el parcial, ¿lo decimos como norma de fraude o de policía? ¿Y qué dice Hoff? ¿Qué dice Hoff? Yo lo tengo dije hace un un rato. No sé.
No me acuerdo qué dice Hoff. ¿Y dónde la estudiaste? Y de Hoff. Pero tengo acá de norma de policía. ¿En qué tema Mira, si te adelantás en el libro de Hoff y lees la parte de sociedades, ahí está, tenés razón. Cuando trata el 124, vuelve sobre la discusión y ahí dice un poco, bueno, por qué puede ser una norma antifraude o por qué puede ser una norma de policía, y quedan dicho, por ejemplo, dónde están los antecedentes donde la tratan como una norma de policía. Pero al final de todo dice, conclusión, es un poco lo que yo te decía hoy, que él dice, bueno, menos derecho formal y más derecho material. Veamos cómo resolvemos el caso, no importa tanto enroscarse en esa discusión si es de policía o antifraude. Claro. Pero está en ese lugar, si te adelantás en el libro, lo debo tener por acá marcado, no lo voy a encontrar rápido, pero bueno, está muchos autores la dan como un ejemplo de norma de policía, de norma de aplicación inmediata, el 124, o sea que ahí tienen, hablando de normas de aplicación inmediata. Por eso me generaba la duda, si la podría dar como ejemplo o no. Pero no es fraude, lo digo como fraude. Así que algunos autores dicen esto, pero en realidad es una norma antifraude. Ahí quedas bien. ¿Tenés un ejemplo? Página 381 de la última edición de Hoff. Buenísimo. Perfecto. ¿Y un ejemplo de norma de policía? El 604 de la Ley de la Navegación. Claro. Ya me lo anoto. Hay otros. Hay un montón. Hay un montón. El 124 para algunos. Sí, el 124 para algunos es. Sí, yo creo que es más una norma de policía que una norma antifraude. Yo también, pero bueno. Pero bueno, no lo considera tan así. Donde manda capitán, no manda marinero. Chicos, ¿alguna pregunta más o ya? Vamos a comer. Sí. Yo creo que van bien, por lo menos los que están acá participando, van encaminados. Van bien, no están diciendo, no nos preguntaron barbaridades, o sea, están siempre encaminados. El parcial es rápido. Digo, si saben en 10, 15 minutos, nosotros enseguida nos damos cuenta. Tengo una consulta más. Ay, ya, ¿cómo estás hoy? Perdón, es que soy un poco rebuscada para estudiar y me complico sola. Es sobre contacto razonable. Ay, se me cae el celular. Es sobre contacto razonable. ¿Vendría a ser un elemento extranjero relevante que le atribuye jurisdicción al juez, ese contacto razonable? ¿O entendí? Sí, no, entendiste bien. ¿Sí? Porque me surgió la duda la relación entre regla atributiva de jurisdicción o criterio atributivo de jurisdicción y contacto razonable. La relación entre esos dos conceptos. No entiendo la pregunta. Sí, ahí no te entiendo. Bueno, habías entendido bien lo anterior, pero ahora lo primero lo dijiste bien, pero esta entonces relación me quedo con que eso. estás, sí, yo te diría. ¿Vos lo entendiste? Gracias, Mary. Yo lo entiendo porque estudiamos juntas. La volví loca. Lo que yo interpreto de su duda es que la norma atributiva de jurisdicción utiliza este contacto razonable que, a diferencia de las normas indirectas que utilizan el punto de conexión, sería como el punto de conexión en la norma atributiva de jurisdicción. El contacto razonable, ¿puede ser? Eso mismo. ¿Qué entendemos por contacto razonable? Claro. Ay. Porque para mí es más allá de las reglas atributivas de jurisdicción el contacto razonable. Porque... Sí, de hecho, no... Obvio que las reglas atributivas de jurisdicción tienen en cuenta el legislador de todos los elementos extranjeros, al igual que cuando va a determinar cuál es el punto de conexión para
para una norma indirecta, dice, bueno, a mí me interesa que el elemento extranjero sea este, o el centro de gravedad del caso es este, el domicilio, la residencia, no sé, el lugar de celebración, el lugar de cumplimiento, y en base a ese criterio atribuye jurisdicción y atribuye ley aplicable. Ahora sí, ahí sí. El contacto razonable es más difuso. Claro. No está tasado. El contacto razonable sería más allá de las reglas atributivas de jurisdicción, cuando un caso presenta contactos estrechos, razonables, de relevancia, con un Estado, con el derecho o la jurisdicción de un Estado diferente de aquel que le atribuye la regla de jurisdicción o la norma indirecta. No sé si vieron el tema de fuero no conveniente ellos, o si entra acá o no entra en la segunda parte de jurisdicción. No me acuerdo. Entra en la segunda parte. Porque ahí con el tema del fuero no conveniente, o fueros de necesidad y demás, por ahí se termina de entender un poquito más lo del contacto razonable. Creo que entra ahora. Gracias. ¿No entra todo jurisdicción? Sí, entra todo. Yo solo entendí. No sé quién lo dio. ¿Quién lo dio? Paula. Y dio, yo creo que entra, pero no sé quién lo dio, por eso. Claro. Bueno, así, ¿qué vas a decir en el fallo Berens? Ahí tenés un claro ejemplo. Ahí tenés, claro. El fallo Berens es un cuando contacto razonable entre los fueros concurrentes y los exclusivos y los fueros exorbitantes, que hacen referencia a que no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, y que tal vez el contacto que utiliza el derecho extranjero no es el mismo que nuestro derecho, pero igualmente está razonablemente conectado con el caso, que eso lo había visto creo en una punta del doctor Hoff, que tal vez no es el mismo contacto que nuestro derecho usa, pero que a nivel internacional tal vez es utilizado o tiene algún vínculo, como en ese caso la nacionalidad común de los contrayentes. Sí. Sí, ese es un ejemplo. Está bien decir que en el caso en este caso el juez cuando no declina en sí la jurisdicción, sino que lo hace parcialmente, pero indica que ¿Berens entra? Empecemos por ahí. Me parece que no. En lo relativo a jurisdicción, me parece. Ah. Sí. Y no te entendí la pregunta, Sofía, ¿no? Sí, en realidad no es justamente de Berens, sino en el caso del no convenience, ¿no? El del apunte de Hoff, que explica que el juez plantea que su jurisdicción, si bien hay puntos atributivos, hay puntos donde lo conecta, declina la jurisdicción en favor de un foro que es más conveniente. Pero explica que esa declinación no es completa, sino que en realidad plantea que otro juez sería conveniente que entienda en el caso, pero queda como un punto, yo me confundí en ese espacio como que no queda muy claro. No, mira, si lo estudiás con el caso Bhopal, por ejemplo, estudiaron del apunte ese que está de Hoff, ¿no? Si lo estudiás con el caso Bhopal, ahí te queda un poquito más claro. ¿Por qué? Porque el peligro, por eso la interpretación del fuero no conveniente es restrictiva, el peligro es la denegación de justicia. Bien. ¿Ves? Entonces, si el juez declina su competencia lisa y llanamente y no dice más nada, y le dice, acá no, vayan a otro lado, vayan a tal jurisdicción a resolverlo, puede que cuando fueron a la otra jurisdicción la acción prescribió, el otro juez también se declara incompetente. Entonces ahí hay un claro ejemplo, puede haber un claro ejemplo de denegación de justicia. En el caso Bhopal, cuando se plantea la demanda en los tribunales de Nueva York, los tribunales declinan su competencia, pero dicen, pero ojo, no planteen prescripción, no planteen incompetencia, y lo que se sentencia lo tienen que responder. Es decir, le pone determinados parámetros y deja abierta
la puerta para decir, bueno, si no hacen eso, si seguimos acá. Si no, no se desinteresa del caso de manera absoluta. Bien, porque era como un gris, yo digo, ¿y hasta qué momento tiene o sea, queda como un espacio extraño, más allá de, digamos, de las dos situaciones? Que tampoco va a haber nada. Va a tener que tener cierta prudencia el juez. Digo, va a tener que advertir la actividad de las partes. Oficiar después hacia los tribunales extranjeros a ver si se avanzó o no se avanzó. Digo, tampoco va a dejar abierta la causa in eternum. Claro. Pero son situaciones de hecho que, venido el caso, lo resolverá. Bien, gracias. Yo tengo una duda con respecto al parcial, más que nada. ¿Cómo van a estar conformadas las mesas? ¿Saben? No sabemos. A medida que vamos llegando, vamos armando generalmente somos 2 docentes y bueno, y agarramos un aula y tomamos así. Pero no sabemos cómo van a... Pero no. Ah, claro, porque ahora como no es online no vamos a estar una lista para... Ah, no, sí, porque tienen que delimitar los horarios. Bueno. Van a ser 3 mesas seguro. Ahora, ¿cómo nos vamos a dividir? No lo tenemos muy claro. Bueno, listo. Gracias. Allá la había especificado las duplas, pero quizás se cambian en el momento. Y pasa que yo te puedo decir, Igual, voy a no estar con la doctora Fraschina y tuve un problema, llegué más tarde y estaba Fraschina y empezaron a tomar. Entonces, dado que las listas son todas, se mezcla todo, es lo mismo. claro, además se mezcla. Sí, bueno, hasta ahora veníamos tomando de una manera, pero eso puede cambiar, no son mesas, como les dijo recién el doctor Núñez. Capaz que alguien tiene algún problema y se demora y la mesa arranca con los que están. Bueno. ¿Ya está, chicos? Sí. Bueno, gracias por haberse conectado. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Que todos nos hayan enterado y suerte, nos vemos en el parcial. Yo me acabo de enterar, disculpen, yo me acabo de enterar recién, y bueno, ingresé y bueno, agarré la última partecita, pero bueno, no estaba y cuando miré el celular vi que se daba la clase y bueno, lamentable. Sí, pero, es que yo... Debe haber quedado grabada. Bueno, me enteré retarde, por eso es que no me incorporé antes, así que si tomaron asistencia... No tomamos asistencia porque... Levanto la manito. No, Mirna, hubo ahí un malentendido. Así bueno, lamento no haber podido escucharla completa, pero bueno. No, es que no dimos clase, fuimos respondiendo preguntas y... Bueno, muy bien. Guiando. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, adiós. Adiós. Nos vemos, chao, Andrea. Nos vemos. Chao, Dani. Buenas noches. Mañana hablamos. Chao.